Bueno, ya parece verse el principio del final de toda esta situación. Así que ya pronto, gracias al Señor por este tiempo y a sus providencias que nos permitieron mantenernos unidos como iglesia en medio de la tempestad, del temor, de la tempestad de la incertidumbre, ¿cierto? Y de tantas cosas que tal vez, y a medida que pase el tiempo, se van a ver que algunas de ellas tal vez pues eran infundadas, ¿no? Nosotros hemos tratado de seguir manifestando entre nosotros y a este mundo, pues que nosotros que descansamos en el Señor, que confiamos en Él y que buscamos pues perseverar en la fe que se nos ha dado. Mis hermanos, quiero invitarlos a la carta a los Filipenses. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te damos las gracias por tu palabra y por tu misericordia y por este día que nos otorga, Señor. Gloria a ti por la vida de iglesia, gloria a ti por poder pertenecer a tu pueblo, Señor. Gloria a ti por tu palabra predicada, por las oraciones levantadas con manos santas. Gloria a ti por los cánticos, los salmos, los himnos, Señor. Gloria a ti por tu escritura, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Para los que nos visitan y para los que pertenecemos a la iglesia y para los que somos recurrentes, durante los últimos meses hemos venido abordando una serie de sermones acerca de cómo debe ser visto el dinero y las posesiones materiales a la luz de la eternidad. Sin duda, las posesiones son algo importante en nuestro paso por la tierra. Millones o miles de millones de personas viven casi que exclusivamente para conseguir dinero. Otros consiguen mucho y entonces viven para ostentar las comodidades y lujos que pueden acceder gracias al dinero que poseen, pero al final, aunque tienen mucho, siguen siendo esclavos de conseguir más de lo que podrían gastar en 10 vidas. Acerca de este tipo de personas, el Señor Jesús habló, esos fueron nuestros dos primeros sermones, en Lucas capítulo 12, versos 12 al 34, advirtiendo sobre el peligro que hay en la avaricia y afirmando que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Hemos sido llamados también a ser librados de una ansiosa inquietud, aún por las cosas básicas, como la comida y el techo, recordando que Dios, así como cuida de los cuervos, así como cuida de los lirios, cuida también de nosotros. Así que hemos sido también animados a trasplantar nuestro corazón para que sea puesto en el Señor, de manera que Él sea nuestro mayor y único tesoro. En este camino también hemos visto hace 15 días una verdad que no es tan atractiva para el hombre sin Dios, pero que tristemente tampoco es muy atractiva para muchos que afirman conocer a Dios. Esta verdad afirma que Dios y no nosotros es el dueño de todas las cosas. Es decir, que entonces no debemos vivir como los soberanos sobre lo que tenemos, sino como administradores y mayordomos mientras pasamos por esta tierra, buscando que el dueño de todo sea glorificado en la manera como usamos lo que se nos da.
Mis hermanos, la verdad es que muchas veces, aún sabiendo que somos mayordomos de lo que tenemos, no somos buenos administradores. Generalmente seguimos actuando como si fuéramos los dueños de las cosas y en el afán de retener lo que tenemos o de acumular mucho más, nosotros empezamos a ver las cosas como fuente de seguridad y fuente de paz. Y ponemos entonces, aún siendo creyentes, cargas y aflicciones sobre nosotros, presiones que nunca se nos llamaron a tener. Muchas de estas malas decisiones nos llevan a un estado que los economistas llaman déficit financiero. Un estado que es lamentable y que se describe como tener gastos por encima de los ingresos que se tienen. O también podríamos decirlo que el déficit es cuando debemos más de lo que tenemos, o aún cuando lo que creemos que tenemos ni siquiera es nuestro porque pertenece a una entidad y en cualquier momento basta 2 o 3 meses de descuido, atrasos o infortunios para perder lo que creemos que es nuestro. En el centro de este problema, mis hermanos, del déficit está el corazón humano. Por supuesto está el pecado. Así que mi deseo hoy no es dar algunos tips para alcanzar la sabiduría financiera, sino mostrar uno de los diamantes más preciosos de la vida cristiana, el cual en una de sus aristas nos da el remedio precioso contra el necio uso de las posesiones y contra la manera necia o impía de ver lo terrenal. Ese diamante maravilloso, esa doctrina gloriosa, se conoce como el contentamiento cristiano. Algo que algunos tal vez hayan escuchado, algo que tal vez otros hayan escuchado de manera equivocada. Es una joya que es aborrecida por los que piensan que la vida cristiana se trata de la prosperidad material. Es una joya que en muchos púlpitos está ausente y que en otros casos se ve como enemiga de la enseñanza que dice que somos reyes y que debemos vivir como reyes, entendiendo como reyes de esta tierra. En este día, mis hermanos, con el favor de Dios, mi deseo es exponer 2 pasajes principales que son Filipenses capítulo 4, el que leímos, y 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 12. Ambos son textos escritos por el apóstol Pablo en diferentes etapas de su vida y de su ministerio. Mi ruego a Dios, mis hermanos, es que al exponer esto y ver cómo esta joya emerge de estos textos, seamos llevados a abrazarla y no a rechazarla ni a aborrecerla. Y que al ser alumbrados con esto podamos escapar de cargas pecaminosas y pesadas que tal vez muchos de nosotros en algún momento nos hemos puesto aún siendo creyentes. He titulado este sermón El contentamiento cristiano, remedio para los administradores necios. Puede que usted hoy se dé cuenta que es un administrador necio, pero la buena noticia es que hay un remedio para eso, un remedio glorioso que nos va a dar alegría en nuestro corazón. Así que veremos el secreto del contentamiento en Filipenses, 1 Timoteo 6, el contentamiento versus la raíz de todos los males, y en tercer lugar, las aplicaciones prácticas para corregir una administración necia. Filipenses capítulo 4, el secreto del contentamiento. Antes de abordar directamente el texto, yo quiero poner un poco de contexto y hablar un poco del contenido de esta carta. Creo que todos los que hemos tenido algún contacto con el Evangelio, conocemos Filipenses 4:13. Tal vez muchos de los que están acá incluso se lo sepan de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces este texto es utilizado como una especie de cábala evangélica para querer lograr o reclamar algunas cosas que desea mi corazón, muchas cosas incluso que puedan ser necias.
Deseamos casarnos y entonces conocemos a una mujer incrédula, pero decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La voy a conquistar y la voy a convertir. Ponemos una tienda y queremos que se convierta en la próxima cadena de almacenes Éxito y decimos, le ponemos un nombre evangélico y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegamos a un examen de la universidad sin prepararnos y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no, este texto no se ha dado para cobijar deseos pecaminosos ni para tapar aquellas cosas cuando somos poco diligentes. Hablando de esta carta de los Filipenses, mis hermanos, una carta escrita por Pablo. La iglesia en Filipo fue la primera comunidad cristiana en Europa. Se nos habla del comienzo de esta iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y vamos a ir a algunos textos en Hechos para que nosotros miremos lo que sucede allí. Hechos capítulo 16 se nos narra el inicio de esta iglesia. Zarpando pues, verso 11, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia. Estaba hablando Pablo, él va con Silas en ese momento y con Timoteo. Y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Se nos narra algo que tal vez son unos cuantos versos, puede haber sucedido en algunos meses. Pablo llega a esta ciudad de Filipo. Lo que acostumbraba él era llegar a una ciudad, ubicar una sinagoga, ir el día de reposo y predicar por medio del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías. En esta ciudad de Filipo, sin embargo, constituida en su mayoría griegos, por lo que podemos ver, porque ni siquiera tenían una sinagoga, había un grupo de mujeres que se reunían junto a un río a adorar al Señor en el Shabbat, a cantar a Jehová, tal vez sin mucho conocimiento, evidentemente sin ningún maestro que les enseñara. Ellas con un deseo piadoso buscaban al Señor. Y es maravilloso que Lucas en su registro ponga como protagonistas de este episodio mujeres. En el primer siglo ni siquiera el testimonio de una mujer en juicio era tenido en cuenta. Así que esto es algo hermoso, ver cómo la Escritura, lejos de estar en contra de la mujer, lo que hace es también dignificar y mostrarla como una creación del Señor a la cual Cristo ha venido también a rescatar. Después de iniciar esta iglesia, Pablo es encarcelado. Nosotros vemos eso en los versos de Hechos 16 al 40. Lo que hace él entonces es que estaba proclamando la palabra del Señor y mientras ellos iban, sale un encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, una bruja, una hechicera, como usted quiera llamarla. Ella comenzó a dar voces y a decir que ellos eran siervos del Dios Altísimo, cosa que era verdad. Sin embargo, Pablo, al molestarse por esta situación, lo que hace es hacer lo que podría decirse un exorcismo. Hace que el espíritu que residía en esta mujer la abandone. Ahora esta mujer no solo era una hechicera, no solo era una divina, sino que era esclava también de hombres que estaban obteniendo ganancia por esa labor. Así como en el primer siglo, ahora también habían hasta multitudes que deseaban escuchar estas cosas y daban dinero. Así que estos hombres, viendo la esperanza de su ganancia que se escabulle, comienzan a incitar a las autoridades para que Pablo y Silas sean encarcelados. Pero antes de llevarlos a la cárcel, ellos son azotados con varas. Azotados con varas. En 2 Corintios él nos habla de ese episodio también. Son azotados y encarcelados. Ahora, las cárceles de esa época no eran como hoy. Los romanos no gastaban de su dinero público para mantener delincuentes durante muchos años, sino que apenas los dejaban por meses antes de ser ejecutada la pena, generalmente de muerte.
Eran unas cárceles que ocasionalmente estaban dentro de peñas, eran una especie de cuevas vigiladas por el ejército, donde muchas veces ni siquiera alimento se conseguía, es decir, se proveía para los prisioneros. Por esa razón entonces ellos dependían de que familiares vinieran a proveerles alimento, a proveerles recursos para que pudieran subsistir. Pablo entonces es encarcelado y hace algo maravilloso que tal vez los hombres incrédulos verían como locura. En medio de un momento difícil, en medio de este encarcelamiento, de tener su vida a punto tal vez, él no lo sabía en ese momento, pero teniendo su vida en riesgo de muerte, después de haber sido apaleado, después de tener la espalda casi en carne viva, lo que hace Pablo y Silas, verso 25, a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Luego de esto nosotros vemos que sucede un terremoto de manera que la cárcel se sacude. Y entonces el que vigilaba, el carcelero, pensando que iban a escapar los presos y que su castigo por Roma iba a ser terrible, intenta quitarse la vida y Pablo lo detiene. Este hombre, como vemos en el relato, se convierte y pasa a ser también parte de la iglesia que se reunía en la casa de Lidia. Vemos entonces que durante el comienzo de la iglesia de Filipo, como en su encarcelamiento, Pablo está entonces en compañía de su hijo en la fe y de su colaborador. Esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo está escribiendo en compañía de su amado discípulo Timoteo. Filipenses 1, verso 1 y 12 y 13. Hijo en la fe, colaborador ministerial. Luego de esto entonces, de sus 3 viajes misioneros, esto sucede en el segundo cuando se funda la iglesia de Filipo. Luego de sus 3 viajes misioneros, lo más conveniente para el evangelio parecería que el apóstol siguiera viajando por todo el mundo, plantando iglesias por todo lugar. Pero la decisión soberana de Dios es que Pablo sea encarcelado. Y en ese encarcelamiento, que inicialmente fue en Jerusalén por introducir unos griegos al templo, Pablo es encaminado a la ciudad de Roma, donde pasa un par de años. Algunos vienen para ser instruidos en la doctrina y en la fe. Y en este encarcelamiento, de manera gloriosa, lo que hace el Señor es permitir e inspirar a Pablo para que escriba la carta de Filipenses, Filemón, Efesios y Efesios. Pablo entonces encarcelado, escribiendo cartas para las iglesias. Cuando la iglesia de Filipo entonces se entera de que Pablo está encarcelado, su primera reacción es: tenemos que hacer algo. Ellos conocían la condición de las iglesias del primer siglo e inmediatamente entonces se determinan en enviar a alguien para que pueda asistir a Pablo durante su encarcelamiento. Enviar a alguien para que ayude a Pablo afligido en la cárcel, pero no solo eso, sino que ellos también se ponen de acuerdo y juntan una ofrenda para enviar para el sostenimiento de Pablo. Se nos habla de Epafrodito como este mensajero. Filipenses capítulo 2, verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pero en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En esa época entonces la noticia de un encarcelamiento no era como hoy día que enviamos un mensaje de WhatsApp e inmediatamente hasta una ciudad entera puede enterarse en fracción de segundos. No, el encarcelamiento de Pablo en Roma requirió que alguien viajara a informar a la iglesia de Filipo
y estos entonces enviaran a Epafrodito. Un viaje más o menos de 1280 kilómetros a pie. La distancia entre New York y Chicago, para que lo tengamos más en nuestro contexto, un poco más allá que ir de Bogotá a Quito. A buen paso, 8 horas diarias, eso tardaría un poco más de un mes. ¿Quién de ustedes quiere ir a enviar una carta al apóstol Pablo? Ese fue tal vez el tipo de anuncio que se hizo en la iglesia de Filipo cuando se habló del encarcelamiento de Pablo. Epafrodito entonces, fiel mensajero y siervo del Señor, dice, heme aquí. Tal vez no era lo que yo quería, tal vez no es lo que estaba planeando para servir al Señor, pero si es lo que hay que hacer, yo voy. Epafrodito se encamina para dar información a Pablo de la iglesia, saludarlo y llevarle la ofrenda, y en su camino cae enfermo. No se nos dice qué tipo de enfermedad, pero lo que sí sabemos es que estuvo a punto de morir. Nuevamente, otro mensajero tuvo que ir a la iglesia de Filipo a avisarle. Entonces ahora no solo tienen a Pablo encarcelado, sino que tienen a uno de sus hermanos amados enfermo, a punto de morir. ¿Quién sabe en qué punto geográfico entre Filipo y Roma? Es por esa razón que, a pesar de que Epafrodito iba a ser enviado para estar con Pablo durante una larga temporada, Pablo decide enviarlo nuevamente a Filipo, llevando la carta y también agradeciendo por su cuidado y para que ellos tuvieran tranquilidad respecto a la vida de su hermano. Pablo entonces escribe esta carta en primer lugar para agradecer por el donativo que ellos habían enviado y por enviarle a Epafrodito. Así que esta carta no es otra cosa sino el registro de un pastor agradecido con hermanos que cuidaban de él. Me imagino tal vez Pablo ver llegar a Epafrodito a la cárcel a visitarlo, sobreviviente de la muerte, tal vez muy débil por la enfermedad que había padecido. Y definitivamente, y según lo que nos muestra también la carta de Filipenses, lo primero que pensó Pablo no era, ¿habrán podido enviarme algo los hermanos? Lo primero que pensó Pablo es, bendito el Señor. Puedo ahora saber cómo están mis hermanos, puedo ahora saber cómo está la iglesia. Definitivamente Epafrodito le da esta información al apóstol encarcelado y él redacta esta carta con este propósito de agradecer a la iglesia, de dar guía espiritual, llamarlos a la unidad de la iglesia. Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, la iglesia de Filipo no era como la de Corintios, no había inmoralidad sexual escandalosa, no se emborrachaban en la cena del Señor. Era una iglesia que la mayoría de los pastores quisiera pastorear. Hermanos piadosos, buscando al Señor. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno que tenía la iglesia de Filipo, lo vemos en el capítulo 4 también, había problemas también en la iglesia. Había dificultades en la iglesia. Y entonces Pablo responde a estas dificultades, hace un llamado para que la iglesia se mantenga unida. Síntique y Evodia, dos hermanas amadas de la iglesia, estaban teniendo diferencias y estaban afectando la vida de la iglesia. Pablo lo que hace desde su prisión es decirles, encomiéndenles por favor que ellas sean de un mismo sentir. Que superen sus diferencias para que la iglesia se mantenga unida. Pablo en la carta a Filipenses también hace un llamado al gozo. 4 capítulos hermosos y gloriosos, 16 ocasiones en las que Pablo llama a la iglesia a que se regocije en el Señor. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es fácil hablar de contentamiento, es fácil hablar de gozo cuando estamos en una buena situación. Tal vez estar en un viaje ministerial y tener la posibilidad de hospedarse en un buen hotel haría que cualquiera escribiera a los hermanos y dijera, el Señor es fiel, el Señor es bueno, bendito es para siempre, bendiga mi alma su santo nombre y disfrute de sus beneficios.
Sin embargo, Pablo no está escribiendo desde ese tipo de lugares, sino que está escribiendo desde una prisión. Y allí le dice a la iglesia: regocíjense siempre en el Señor. Otra cosa por la que se escribe esta carta es para que la iglesia reciba de una buena manera a Epafrodito. Muchos de ellos pensarían: bueno, pero Epafrodito fue enviado para estar una larga temporada, y ¿cómo así que ahora vuelve? ¿Por qué no se quedó cumpliendo lo que lo enviamos a hacer? Y Pablo sabía esto, pero él lo envía para que la iglesia no se entristezca y para que su condición de salud tampoco disminuya. Habiendo dicho esto del contexto de cómo era esta iglesia, de por qué se escribe esta carta, quiero hablar entonces de los versos 10 al 13 del capítulo 4, para exponer este contentamiento, esta joya que Pablo expone y explica, agradeciendo a los filipenses por la generosidad. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo está agradeciendo porque ellos nuevamente manifestaron cuidarlo, de lo cual estaban solícitos, pero os faltaba oportunidad. Es decir, Pablo no les reprocha, él no les dice: pero tantos meses y yo acá y con dificultades, con el pobre Timoteo afligidos, sino que él sabía que la iglesia se había preocupado por él, pero no habían tenido oportunidad de hacerlo. Pablo entonces agradece por ese donativo, pero también les enseña algo, y les enseña acerca de su estado de contentamiento en medio de la situación. El contentamiento, auterkes, es la palabra que se usa. Se describe como un gozo, como algo que no depende de nada externo, como algo que está libre de las circunstancias. Una situación en la que, sin importar lo que esté pasando alrededor, yo puedo mantener el gozo. El contentamiento del que habla Pablo, mis hermanos, es algo que él ha aprendido o que él ha llegado a comprender. Dice en el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Este tipo de contentamiento, mis hermanos, no viene de manera inmediata con nuestra conversión. No es algo que sucede en la última clase del discipulado de antes de ser miembros de esta iglesia. El contentamiento es algo que Dios nos enseña y desarrolla en nuestra vida por medio de las diferentes cosas que Él nos permite vivir. ¿Cómo aprender a estar satisfecho en lo poco? Teniendo poco. ¿Cómo aprender a ser satisfecho cuando tengo mucho y agradecido? Teniendo mucho. Así que el Señor ha formado esto en la vida de Pablo a lo largo de su ministerio. El contentamiento del que él habla no depende de ninguna circunstancia, por eso él dice: cualquiera sea mi situación. Mis hermanos, esto es algo totalmente opuesto a la inconformidad que vemos en el mundo, incluso también dentro de la iglesia. Lo más común para los seres humanos no es el contentamiento, sino la queja. Este mundo no sabe de contentamiento, sino de insatisfacción constante por todo. Estamos insatisfechos por el sueldo que nos dan, estamos insatisfechos por la pareja o por no tener pareja, por estar casados o por estar solteros. Estamos insatisfechos con el horario de trabajo, estamos satisfechos con el carro que tenemos, estamos insatisfechos porque nuestros hijos no son tan obedientes como quisiéramos. Pero generalmente no mostramos la misma insatisfacción hacia nosotros mismos cuando fallamos y cuando pecamos contra el Señor. No mostramos la misma inconformidad cuando llevamos 2 o 3 años de vida cristiana y aún no podemos orar más de 10 minutos. No podemos mostrar la misma inconformidad cuando para mí es lo mismo venir a la iglesia o no venir. No mostramos la misma inconformidad cuando en los años de cristiano todavía no he podido leer las escrituras completas. Mostramos inconformidad generalmente por las cosas de la carne y de este mundo. Ahora, el contentamiento de Pablo no procede de la ofrenda que ha recibido, y él quiere aclararlo. Verso 11: no lo digo porque tenga escasez. Es decir, mi gozo no vino como fruto de la ofrenda que recibí, porque yo sé contentarme en cualquier situación. La verdadera razón entonces de ese gozo no es que ellos hayan enviado para el cuidado de Pablo, sino que él
estaba o había encontrado un tesoro mayor que no puede ser borrado por ninguna circunstancia. En el verso 12 se nos dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo describe qué situaciones ha vivido para aprender el contentamiento o para experimentar este contentamiento, que Pablo describe también como un secreto. El verso 2 es traducido por la Nueva Versión de las Américas de la siguiente manera: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Mis hermanos, el contentamiento es un secreto, es un misterio dentro de la vida cristiana, y de manera triste muchos creyentes no lo encuentran. Es un secreto glorioso que debemos, por la gracia de Dios, buscar y hallar. Es de aquellas cosas que no pueden aprenderse sino solamente a través de las pruebas que forman la madurez en nosotros. No hay otra manera de obtener esta joya del contentamiento cristiano. Tal vez si yo dijera: ¿qué prefieren, hermanos? ¿Tener toda una vida de abundancia siempre hasta que partan con el Señor, o encontrar esta joya? Tal vez muchos dirían: no, yo quiero estabilidad. No, yo quiero estabilidad. Dios revela ese misterio a los que le temen, dice Hendrickson. Los que no conocen a Cristo no pueden comprender cómo es posible que el cristiano permanezca confiado en la adversidad, pero también humilde en la prosperidad. El incrédulo no puede comprender cómo la fuente de nuestro contentamiento no son las cosas, las circunstancias o la seguridad que nos puede ofrecer incluso un Estado o un gobierno. Interesante, ¿no? Pablo conocía acerca de ser humillado. Pablo era un experto en necesidades. Tal vez usted diga: uy, a mí me ha tocado duro. Bueno, hermano, usted no tiene que leer la Escritura para ver cómo le tocó al apóstol Pablo. Él sabía que era padecer necesidad. Hechos capítulo 14, verso 19 nos narra el episodio en el que Pablo es apedreado en Listra y es dejado en una condición tan extrema que los habitantes de esa ciudad que lo habían apedreado lo arrastran para sacarlo de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Dejémoslo. Dejémoslo, porque si se descompone dentro de la ciudad vamos a tener problemas. Dejémoslo porque está muerto. Luego de esto los discípulos lo rodean, oran por él. Pablo se levanta y continúa su labor ministerial. Se nos muestra en Filipo, como ya hemos visto en el capítulo 16, cómo es azotado con varas, y en medio de esta dificultad lo que brota de su corazón no es queja. Lo que brota de su corazón no es: voy a reunir a los hermanos y verán. Lo que brota de su corazón no es buscar infligir o buscar venganza, sino soportar con paciencia la transgresión en su contra. Y de esto tenemos que aprender. Pablo sabía que a pesar de sus aflicciones, en él se había depositado un grande tesoro. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo se veía a sí mismo como depositario del mayor tesoro que existe en todo el universo y en cualquier cosa creada: Cristo.
Él es depositario del tesoro del Evangelio y reconoce que es un vaso de barro. Es decir, él dice, todo lo que Dios me permite vivir, las aflicciones, las dificultades, los problemas en las iglesias, no es para otra cosa, sino para que Dios manifieste que el poder procede de Él y no de mí. Que estoy afligido, que estoy como derrotado pero vivo, como empobrecido, dice más adelante en 2 Corintios capítulo 10, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Esa es la manera como se ve el creyente, esa es la manera como se ve el cristiano. Y si nosotros reconocemos que somos depositarios del mayor tesoro que existe en el universo, ¿cómo pensar que algo nos falta? ¿Cómo pensar que tenemos que tener algo para ser felices? Pablo sabe qué es tener hambre y sed, pero aún a pesar de esas dificultades, su preocupación siempre fue el bienestar de sus hermanos y de la iglesia de Dios. No una manera egoísta de ver la vida. No decir, bueno, Señor, te voy a servir si me das esto o aquello. Señor, te voy a servir mientras hayan estos o aquellos problemas en la iglesia, los puedo solventar. Pero Señor, si pasa esto o aquello, yo prefiero renunciar a esa iglesia. Buscar otro lugar donde pueda ministrar. Pablo no era ese tipo de mercenario de la fe. Él sabía que había un tesoro mayor. Pero él también sabía vivir en abundancia. Antes de su conversión, Pablo fue un prominente fariseo. Había tenido lo que todos los hombres persiguen: respeto, posición, dinero, estrato social. Pero le faltaba el mayor tesoro, que es la paz que solamente puede dar el Señor. Pero aún como creyente pasó momentos también en los que experimentó la abundancia. Aquella cena donde Loida, aquella cena luego del bautismo también donde el carcelero, Hechos capítulo 16. Pablo sabía que era también tener poco, Pablo sabía que era tener nada, y Pablo sabía que era acceder a tenerlo todo. Pablo cantando himnos en la cárcel. Qué difícil es conducirnos bien cuando tenemos riquezas. Finalmente Pablo nos da el secreto. Bueno, ¿cuál es este secreto para este contentamiento, Pablo? ¿Cuál es el secreto para tener contentamiento en la dificultad o en la escasez, pero también en la abundancia? El secreto no es otro, sino estar en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La razón por la que Pablo puede ver todas las cosas como poco se nos da en Filipenses capítulo 3, unos versos antes. Capítulo 3, verso 8. ¿Cómo Pablo llegó a tener este contentamiento? ¿Cómo Pablo llegó a ver a Cristo de esta manera? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Él ha escrito cuál era su condición antes del Señor. Ha escrito cómo fue circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, etcétera, etcétera. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Al conocer a Cristo, al darse cuenta que todo el conocimiento que tenía como fariseo, todo el estatus social, todos sus recursos, toda su posición, no era nada para alcanzar la salvación, Pablo dice, entonces definitivamente puedo atesorar esas cosas de la misma manera como alguien atesora una bolsa que ve sacar los martes, los jueves o los sábados. Estar en Cristo es el secreto del contentamiento. Estar en Cristo es el secreto de poder ser librado de la influencia de las circunstancias en nuestras vidas. Mis hermanos, ninguna posesión material puede fortalecernos en los momentos de la debilidad de nuestra alma.
No conozco a nadie que luego de una crisis matrimonial o de una discusión con su esposa se siente en su carro para sentir un poco de alivio en la dificultad. No conozco a nadie que cuando tiene dificultades con sus hijos, cuando alguno de ellos está enfermo, lo que hace es abrazar los muros de su casa o el nevecón que pudo comprar. Nada de estas cosas, mis hermanos, puede añadirnos al gozo que debemos experimentar por estar en Cristo, y debemos ver la vida de esta manera. Mis hermanos, si hemos conocido al Salvador, podemos afirmar que estamos plenos en Él. Que sea que tengamos poco o mucho, siempre tenemos más de lo que merecemos. Para el cristiano, entonces, ya no es el dinero, las posesiones o el estatus lo que le da contentamiento en esta tierra. Ya no es tener un trabajo reconocido o envidiado. Me acuerdo que hace unos años había el programa de un chef, Gordon, creo que se llamaba, que viajaba por todo el mundo. Me acuerdo que una vez hablando con mi hermano decía, ¿cómo es posible que alguien le pague quién sabe en cuántos miles de euros por viajar y comer? Bueno, hoy día vemos mucho de eso, ¿no? En YouTube, los millonarios de YouTube que regalan Rolex y que tienen cosas ostentosas. Y muchos de nuestros jóvenes están siendo criados envidiando ese tipo de vidas. Oh, mis hermanos, el Señor nos guarde de ser presos de esas cadenas de este mundo. Esto es una gloriosa joya. Esta es una hermosa verdad con la que el apóstol responde a la generosidad de los hermanos de Filipo. Mis hermanos, ellos definitivamente recibieron mucho más de lo que dieron al apóstol. Pero alguien que está recibiendo esta enseñanza y este ejemplo de Pablo de primera mano, alguien que ha visto cómo luce ese contentamiento, alguien que sabe que lo que Pablo está diciendo es verdad, no es otro sino Timoteo, su hijo amado en la fe. Él estaba allí cuando Pablo estaba tal vez escribiendo la carta o dictándola. Él estaba allí en prisión también con Pablo. Y es a él al que Pablo unos años después le escribe para profundizar aún más en el contentamiento cristiano. Vuelve a abordar el tema, pero también aplicándolo más en cuanto a las posesiones y a la vida del siervo de Dios. Esto me lleva a mi segundo punto, mis hermanos. El contentamiento versus la raíz de todos los males. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mi hermano, el amor al dinero, poner la esperanza en las posesiones, poner su corazón en lo que usted pueda alcanzar, o en la fama, o en el reconocimiento, en lo que sea, siempre va a traer aflicción, porque no puede llenar el alma humana, porque no puede ser fuente de gozo. Esta carta es dirigida a Timoteo, compañero de prisiones, colaborador, para poner en orden las cosas de la iglesia, para poder ayudar a que las iglesias del primer siglo fueran más definidas y funcionaran como era la voluntad de Dios. Y Pablo, hablándole de esto, le dice: es gran ganancia cuando la piedad se acompaña de contentamiento. Y es una de las invitaciones de este sermón. Nuestra piedad debe acompañarse de contentamiento. La razón que ahora da Pablo es: no trajimos nada, no nos llevaremos nada. Eco de las palabras de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Ahora, no quiere decir esto que aborrezcamos las cosas materiales, pero sí que las veamos de manera correcta. Ninguno de nosotros podrá ser enterrado en una bodega. Ninguno de nosotros podrá parquear nuestros carros en el lugar donde nos van a enterrar. Ninguno de nosotros van a poder
depositar cada mes después de morir, no nos van a poder depositar la pensión. No, esas cosas no van a atravesar el umbral de la muerte. Y mucho menos van a añadirnos nada a nuestro estado eterno como pensaban los egipcios. Hagamos tesoros donde deben ser hechos. Pablo le dice a Timoteo eso más adelante. A los ricos manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, verso 17, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¡Wow! Ricos, no pongan la esperanza en la riqueza, pónganla en el Señor. Él es de quien procede todo lo que nosotros podamos alcanzar. Este texto es maravilloso, pero confrontador, mis hermanos. Generalmente las personas no se muestran agradecidas cuando tienen apenas lo que necesitan, sino que siempre levantan voces de queja. Tengo esto, pero... ¿Se ha sentado alguna vez usted a almorzar? Pero no solo a dar la oración automática, ¿no? Ya tenemos el chip. Señor, gracias por estos alimentos, bendice este día, tú sé que tú los pruebes en el nombre de Jesús. ¿Se ha sentado usted alguna vez realmente frente a su almuerzo, cualquiera sea? Tenga o no tenga proteína, tenga o no tenga vegetales. ¿Se ha sentado usted frente a su almuerzo y ha dicho, wow, Señor, ¿cómo tú le provees a un pecador como yo? Conociendo mis pensamientos hasta esta hora del día, no me eliminaste, antes me sustentas para que yo siga viviendo. Eso es maravilloso. Pero damos las cosas por sentadas. Es más, creemos que Dios nos debe a nosotros, que Dios está en deuda con nosotros porque lo buscamos. Señor, esta semana fui a la iglesia. No, hermanos, no podemos ver la vida de esta manera. Tenemos que pedirle al Señor que podamos honrarlo. Señor, gracias porque tengo un techo, pero, Señor, ese arriendo se lo está llevando otro. Dame una casa. Señor, gracias por la bici, pero, una moto más rápido. Señor, gracias por este trabajo, pero que me den libertad de escoger las horas. Y cuando me dan la libertad, Señor, menos trabajo. Somos inconformes. Tenemos un corazón inconforme y pecaminoso. Señor, me voy a casar y, Señor, me faltan 40 millones para la boda que quiero. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, mis hermanos. Pocas veces comenzamos hablando por lo que Dios nos ha dado en su misericordia. Siempre arrancamos diciendo lo que no tenemos y lo que deseamos. Pablo habla como un exprisionero, alguien que sabe que es no tener nada. Sabe que es tener por techo una caverna. Sabes que es no saber si hoy va a comer o no. Sabe que es si hoy va a vivir o en la noche van a venir por su vida. Pero aún así no hay queja en su boca. El contentamiento, aún con lo básico, es lo contrario a toda queja y a toda protesta. Bendito el Señor. No es un contentamiento que nos lleve a no trabajar o no esforzarnos. Bueno, Señor, tú proveerás. No, en ninguna manera. Nos mueve, porque la palabra dice que el trabajo es honroso, nos dignifica al ser creados a la imagen de Dios. Nos hace diligentes porque nuestro Dios creó los cielos y la tierra, pero descansó. Lo opuesto al contentamiento es la avaricia y el amor al dinero, como se nos dice en los versos 9 y 10. La raíz de todo mal es el amor, no es la riqueza, sino el amor a ellas. Pablo utiliza una palabra que es filarguria, que se traduce como avaricia, como amor al dinero. Literalmente es amar el oro o la plata. Es una palabra compuesta, filos y arguros. Filos es el amor que tenemos por un amigo, por un cercano, por el prójimo. Y arguros apela a todo lo que es brillante o atractivo. Mis hermanos, puede que no tengamos amor al dinero, pero puede que estemos amando cosas que parecen ser brillantes. Estatus, reconocimiento. Que otros envidien la forma como vivimos. El amor al dinero, la codicia, nunca se sacia, es un hueco que nunca se llena y es peligroso en ambos extremos.
El escritor de Proverbios habla sobre esto. Quiero que vayamos rápido allí. Proverbios 30, del 7 al 9. Una oración que la mayoría de cristianos nunca quisiera hacer, pero que muchos creyentes tal vez necesitan. Proverbios 30, 8 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, ni riquezas. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o siendo pobre hurte y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Lo que él condena ahí no es ni la pobreza ni es ni la riqueza, es su propio corazón. El escritor del proverbio dice: yo sé que mi corazón es perverso, Señor. Yo sé que si me das más de lo que necesito, puedo apartarme de ti. Pero sé que si me das muy poco, puedo ser tentado a robar y deshonre tu nombre. Nuestro corazón es perverso, mis hermanos. El deseo de las riquezas es insaciable y el mundo celebra la avaricia. El mundo ya no celebra a los hombres que pueden vivir con poco y pueden ser generosos con mucho, no. Honran a los que acumulan y acumulan y acumulan y tienen para 10 generaciones y no se cansan de acumular. Y los endiosan, los levantan y los ensalzan. Nunca tendremos suficiente cuando hablamos del dinero si lo amamos, si ponemos nuestra esperanza a Él. Mis hermanos, no podemos recorrer la misma senda que el mundo corre. El contentamiento es un remedio contra la avaricia, contra poner la esperanza en los bienes. El contentamiento del creyente no se ancla en lo que posee, sino en lo que Dios ha hecho por él. Debemos abrazar ese tesoro. Ese tesoro no es otro, sino Cristo mismo, para ser librados de ser administradores necios. Ahora, para terminar, quiero mostrarle algunas formas como podemos vivir ese contentamiento en la práctica. ¿Cómo luce aquel que sabe que nada puede añadirle gozo porque ya tiene a su Señor? Pero ¿cómo luce cuando necesita comprar algo, por ejemplo? Debiera preguntarse: ¿necesito lo que voy a comprar? Ahora, no es movido a comprar por deseos, por impulsos. No pasa por un centro comercial y ve un vestido elegante y dice: wow, a pesar de que nunca voy a eventos elegantes, lo quiero tener. Me endeudo 14, 24, 36 cuotas. El hombre sabio que vive con un contentamiento cristiano pregunta si necesita aquello que quiere adquirir. Se enfrenta con la tentación de comprar por avaricia o por apariencia. Muchos compran por apariencia. ¿Por qué lo necesito? Otra pregunta que debe hacerse el hombre que tiene contentamiento. Evita confundir deseos con necesidades. Una necesidad es: bueno, si voy a tener un hijo, necesito un carro, es mejor. Pero un deseo es: quiero la 7 puestos, la última, la híbrida. Una cosa es necesidad, otra cosa es deseo, y a veces los deseos pueden ser pecaminosos. ¿Por qué lo necesito?, nos preguntamos. Ahora, otra pregunta: ¿lo necesito ahora? El buen mayordomo discierne cuándo es el momento adecuado para comprar algo basado en los recursos que tiene en el momento. Aunque lo necesite, es capaz de esperar un poco, ahorrar y evitarse adquirir deudas. Necesito zapatos. Es una necesidad. Mi deseo: las últimas Air Max. 500, 800, no sé. Mi presupuesto dice que no puedo. Mi tarjeta de crédito dice que sí. Lo que tengo en el bolsillo dice que puedo ir a Decathlon y comprarme unos de 60 que me van a servir para lo mismo. Tal vez duren un poco menos. Tal vez no van a ser deseadas por la gente en la calle, ni por mis amigos del grupo social. Pero me voy a evitar un dolor de cabeza. Y de pronto también un problema con mi esposa. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Hay una opción más económica? Ese punto dice: bueno, sí, esto lo necesito, pero lo puedo conseguir a un precio mejor. Es más, lo que tengo me alcanza. Gloria a Dios. ¿Cómo luce el que tiene contentamiento al criar a los hijos?
Interesante, ¿no? ¿Ha pensado usted en que la forma como usted instruye a sus hijos y el ejemplo que les den esto puede guiarlos a tener una vida sin aflicciones materiales o financieras? ¿Puede guiarlos a una vida libre de déficit, por ejemplo? Agradezca frente a sus hijos por todo, así tenga poco. Asegúrese que ellos sepan que su corazón es agradecido. Si ellos ven constantemente en sus labios, escuchan solo queja, ¿qué van a hacer? Queja. Papá, pero todos mis amigos tienen All Star, perdón. ¿Por qué Croydon? ¿Sí? ¿Por qué la Discovery? Se los habla a alguien que fue impío hasta los 20 años y que de manera lamentable sujetó a sus padres a aflicciones por querer adquirir cosas que yo no necesitaba para aparentar a otras personas. Que Dios nos libre de que nuestros hijos sean así, pero eso depende también del ejemplo que les demos. Compre con sabiduría frente a ellos. Compre con sabiduría frente a ellos. Ayude a que sus hijos compren también sabia y bíblicamente. No le des cosas para que se porten bien. No los soborne. Mi hijo, si hace silencio en la casa, carrito tengo guardado ahí. Si usted le enseña eso, se va a meter en un problema, porque en 15 años ya no le va a pedir el carrito de juguete para portarse bien. Tampoco compre cosas para compensar su ausencia. Héctor Salcedo dice, si pasas poco tiempo con tus hijos, no puedes cubrir tu falta con regalos. Cuando haces esto, les enseñas que lo material suple lo relacional. Entonces, si no estás para tus hijos, acércate, pídeles perdón, pero no les regales cosas para compensar. Cierro mi cita. Interesante, ¿no? Que esta generación piensa a veces que ser papá es dar una cuota alimentaria paupérrima y ver a los hijos una vez al mes. Así están siendo criados muchos de nuestros niños, tal vez el 55% de nuestros muchachos, tal vez el 55% de los que hoy están entre los 15 y 20 años fueron criados así. Exige a tus hijos que cuide aquello que tú les das para que sean generosos también. Que cuiden lo que tienen, lo que usan, la ropa. Pueden después bendecir a otro niño que tenga menos posibilidades con eso. Pero enséñele también a recibir de otros. A todos generalmente nos gusta dar, pero a veces tenemos dificultades para recibir. A veces nuestra canasta de amor se acumula, ya después nos toca mirar fechas de vencimiento y salir a predicar y entregarle a algunas personas en la calle. Porque hermanos, aún teniendo necesidad, no. Eso también es muestra de madurez cristiana. El que ha encontrado contentamiento a la hora de tomar decisiones dice, ¿cómo esto que quiero hacer puede darle gloria a Dios? Un aumento inesperado, pero un aumento en tiempo también. Antes era de lunes a viernes, ahora lunes a lunes. Pero son 5 millones más, 2 millones más, 1 millón más. Póngale la cifra que a usted le pueda parecer atractiva. Amor, 1 año. Es 1 año sin ir a la iglesia, pero terminamos de pagar esto o aquello, ¿no? Y tal vez en el camino su matrimonio se acabe también, ¿no? ¿Qué vale más para usted? Cuando pienso en comprar algo, en tomar una decisión, ¿cómo esto le puede dar la gloria al Señor? ¿Esto que voy a hacer puede mantener mis prioridades en orden? ¿Afectará mi búsqueda del Señor? ¿Afectará mi tiempo con mi hogar? Esta decisión que pienso tomar me pone en un riesgo innecesario o en una tentación que no debiera correr. Una mujer que va a trabajar. Su jefe, aunque su esposo tal vez no sabe, siempre hace insinuaciones, chistes de doble sentido. Y le dice, me gusta tu trabajo. Te voy a aumentar el sueldo, te voy a poner ya no como asistente, sino como coordinadora. Vas a tener que estar 2 veces a la semana, tal vez hasta las 11, 12 de la noche. De pronto, algunas veces no.
Entonces ella debe meditar. Bueno, primero ya debió haber abandonado ese trabajo hace tiempo, ¿no? Pero cuando eso pasa, ¿cómo le doy gloria a Dios? ¿Por qué meterme en una situación, una tentación que no debo atravesar? ¿Puedo seguir buscando y sirviendo a Dios si tomo esta decisión? ¿Puedo guardar el día del Señor? Mis hermanos, debemos mirar las cosas como Dios nos dice que las veamos. Mucha aflicción de la que vivimos, muchos matrimonios sufren por tomar malas decisiones en esto. Y muchos de nosotros tal vez hubiéramos querido escuchar esto antes de habernos casado. Y ya es muy tarde, tal vez ya estamos metidos en muchas cosas. Sin embargo, hay esperanza. Porque le aseguro que teniendo lo justo y no tomando más malas decisiones, usted se va a poder poner en orden en eso. Dios no nos ha llamado a tener cargas en esta área. No nos ha llamado a que las personas deseen el estilo de vida que tenemos. No nos ha llamado a que cuando vayamos en nuestro carro todo el mundo se asombre. Pero que se haya asombrado este mundo impío cuando nos rehusamos a correr tras ellos para pecar. Muchos se asombran de que algunos cristianos no hagan ciertas cosas en este tiempo donde creen que deben hacer ciertas cosas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Tenemos el mayor tesoro. Si usted es cristiano, si usted en verdad es cristiano, tiene el mayor tesoro. El problema es si usted no es creyente. Pero también hay esperanza en este día porque usted está escuchando el Evangelio del Señor. Cristo murió por nuestros pecados para librarnos de una condenación que ni el hombre más rico del mundo pudiera acercarse tan siquiera un poco para librarnos. Él nos dio el mayor tesoro en su Hijo y nos dio el mayor tesoro en su Espíritu para vivir vidas que le honren y que le den la gloria a Él. Tenemos que caminar como libres por esta tierra, no esclavos de lo que dirán, no deseosos de que envidien nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude y si es necesario arrepentirnos, hacerlo. Y si usted ha vivido una vida esclavo de estas cosas, de la apariencia, del dinero, hoy es día de que usted venga al Señor. Porque si no, ese mal amo lo va a matar. No solo su cuerpo, sino va a condenar su alma al infierno. Bendito sea, Señor. Gloria a tu nombre en las alturas. Tú eres bueno, eres fiel, eres santo y eres poderoso, Señor. Hoy nos entregamos a ti. Ninguno de nosotros sale bien librado frente a estas cosas, Señor. Ayúdame. Perdóname cuando yo mismo soy inconforme en algún asunto de mi hogar o de mis recursos o en algún asunto de la iglesia, Señor. Perdóname, Dios. Recuérdame que siempre tú aún nos das más de lo que merecemos y de lo que esperamos. Guárdanos de la queja. Guárdanos de la amargura por no tener esto o aquello. Guárdanos y ayúdanos a vivir esta vida de contentamiento que Pablo no solo enseñó, sino modeló. Y ayuda, Padre, ayúdame a mí, a los pastores que vengan de esta iglesia, Señor, a modelar también este tipo de contentamiento, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Padre, porque tú eres el mayor tesoro que podemos tener, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos, cantemos, respondamos en adoración. Luego vamos a terminar la transmisión y finalmente vamos a tomar la cena. ¿Listo? La cena del Señor. La escuela del contentamiento. Que el Señor nos ayude a vivir así, hermanos. Tener una vida de gozo. ¿Cuál fue las que cantamos ahorita? El Dios que adoramos. Vamos a cantar el Dios que adoramos, mis hermanos. Él es nuestro Salvador, nuestro proveedor.
En Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. En Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.